Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en NP Noticias de la tarde. Les saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este programa de NP Noticias. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí. Hoy es lunes 27 de julio del año 2015, amigos cibernautas. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Muchas cosas que comentar, muchas cosas que platicar. Ya sabe usted, el tema de la semana es lo de las cifras que ha dado el Coneval, de esta vergüenza nacional ya, y que desde luego pone a pensar qué es lo que está funcionando mal, en qué estamos fallando, o más bien dicho, en qué está fallando el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales, qué es lo que está sucediendo, porque las cifras que ha dado el Consejo Nacional de la Evaluación de las Políticas Sociales del gobierno federal dejan muy mal parado y en muy mala situación a este gobierno de Enrique Peña Nieto. Y el otro tema importante, que pese a lo que está sucediendo, se niegan a ver la realidad, y en el pasado Consejo Político Nacional del PRI, bueno, ahí se dieron cita para esta reunión y alabar y ensalzar a un presidente que simple y sencillamente no da una por donde usted le quiera ver. Esa es la realidad, amigos. La pobreza como base de la pirámide social que se sigue utilizando por parte de los gobiernos para seguir sosteniéndose en el poder. Los pobres, pues, son la carne del cañón de una clase política que no permite el crecimiento, porque iría en detrimento de su propia, permanencia política en el gobierno federal y en todos los niveles de gobierno. Bueno, antes de entrar de lleno a este tema tan importante y a este tema que hoy nos ocupa, vamos a hacer un recorrido por lo que dicen los diarios más importantes de nuestro país, lo que hablan, lo que señalan, las cifras que se están dando y las mentiras que se vienen dando. Fíjese usted lo que dice el diario El Excelsior. Dice, hacen perdedizos 614 millones de pesos. Senado de la República altera cifra de recursos. La Cámara de Senadores primero informó que se entregaron 430 millones a grupos parlamentarios en 2012 y ahora dicen que fueron 1,045 millones de pesos. ¿Qué tan podrido está este sistema político de nuestro país, amigos cibernautas? Bueno,
El Senado alteró el reporte de subvenciones a los grupos parlamentarios durante 2012 por una cantidad de 614 millones de pesos. En un principio, la Cámara de Senadores reportó la entrega en ese año de 430 millones 300 mil pesos y después dijo que la cifra en realidad correspondió a 1.045 millones de pesos. La diferencia, nada más 614 millones de pesos, pues equivale a un 10% de los 6.128 millones de pesos que recibieron los grupos parlamentarios durante 9 años. ¿Ven? 9 años nada más, para que se dé usted cuenta qué tanto gastan estos señores, que de verdad, ¿cómo puede salir nuestro país de esta grave situación que tenemos hoy en día si los propios gobernantes son los que caminan en los terrenos de la corrupción, de la complicidad, de la impunidad, de la mentira? No hay programa que sirva en nuestro país cuando estamos, y digo estamos porque nuestra labor de todos los ciudadanos debe de ser de denunciar constantemente lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, y al no hacerlo, en muchas ocasiones, pues por omisión, pues uno es cómplice de lo que está sucediendo. La función de, independientemente de los medios de comunicación, de dar a conocerlo, es que los ciudadanos también de alguna manera hagan sentir su malestar, su inconformidad, pues su desaprobación a estos actos y hechos tan bochornosos que de verdad no deberían de suceder ahí en donde está pues el Congreso de la Unión, que se compone del poder legislativo. Pero miren, los diputados y senadores, que son los primeros que deberían de respetar la ley, son los primeros que la tuercen, la esconden para sus beneficios. Bueno, de acuerdo con oficios que tiene en su poder el Excelsior, el Senado informó primero que en todo 2012 entregó a 6 grupos parlamentarios, entonces existía el de Movimiento Ciudadano, un total de 430 millones 300 mil pesos, pero meses después reportó que en realidad entregó 1.045, 88.899 pesos. La jornada dice: giro a la economía generaría empleos y reduciría pobreza. Es lo que dice la jornada. Organismos empresariales reconocen la necesidad de cambio. Abatir estos fenómenos no pueden esperar efectos de las reformas, porque pues ya vimos que las reformas no han servido para nada. ¿Para qué más que la verdad? Lo dice el Centro de Estudios Económicos del sector privado. Bueno, ante estos hechos lo que tenemos que hacer, dice, la necesidad del cambio y que estos no pueden esperar los efectos de las reformas. La Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, urgió la creación de puestos de calidad para garantizar mejores ingresos. Reactivar el mercado interno incrementaría el número de plazas, dice la Canacintra. Organismos empresariales y sociales reconocieron que es necesario un cambio en la política económica para generar más empleos y reducir la pobreza. Es lo que dicen, pero bueno, todas estas cuestiones de las reformas estructurales aprobadas por el gobierno o en el sexenio, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, como la laboral, pues la energética, la educativa, pues no han servido de nada, porque los efectos de esta reforma, pues se dice que se verán en un mediano y largo plazo, y cuando hablamos de un mediano podríamos hablar de unos 10 años, y cuando hablamos de un largo plazo hablamos de unos 20, 25 años o 30. Así que entre 10 y 15 años, que sería un mediano plazo, no estaremos viendo los resultados todavía. Quizás ya no los veamos nosotros, amigos cibernautas. Bueno, el diario Reforma dice: indagan México, Estados Unidos a Guillermo Padres por lavado. Guillermo Padres es el gobernador allá de Sonora.
realizan una pesquisa conjunta contra gobernador de Sonora. Recibió $3 millones presuntamente como soborno de un contratista, imagínese usted. Estados Unidos se sumó a la investigación que lleva a cabo la PGR contra el gobernador panista de Sonora, Guillermo Padres, por presuntamente lavar dinero proveniente de posibles sobornos de un contratista. Válgame. Este señor Guillermo Padres llegó al gobierno, amigos cibernautas, en una especie así como de El Salvador de ese estado. Creo que era Burns, el gobernador de ese estado. No recuerdo muy bien su apellido o su nombre, pero se apellidaba, creo, Burns. Este señor exgobernador había sido señalado de aquel caso que sucedió con lo de la guardería, usted lo recordará. Se fue en medio de un escándalo, perdió la gobernatura, llegó Guillermo Padres y dijo que él era el salvador de ese estado, que rechazaba todas las cuestiones de sobornos, de corrupción, de impunidad. Y mire usted lo que son las cosas, amigos. Este señor hoy se ha convertido en uno de los gobernadores más corruptos que hay en la historia de México, porque incluso hasta una presa tiene allá en su rancho. Y ahora está siendo señalado y está siendo investigado por la PGR, junto con Estados Unidos, que indagan, que realizan una investigación para saber exactamente de dónde proviene ese dinero, porque se presume que es de un soborno de un contratista. Y de ser así, pues simple y sencillamente estaría lavando dinero. Bueno, desde mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo tiene en la mira. El Sol de México dice: impugnará la PGR libertad de custodios, rechaza no haber aportado pruebas suficientes. El fallo que emitió el juez es contradictorio. Se avecina un choque entre ejecutivo y judicial. No nos tomarán otra vez desprevenidos, dijo la PGR. Ante la decisión del juez tercero de distrito de dictar auto de formal prisión a 3 de los 7 imputados, además de los 4 mandos en libertad bajo reservas de la ley, la PGR impugnará ante las instancias correspondientes. Bueno, pues ya se sabe, ¿no?, que esta situación de estos personajes ahí del altiplano, todo esto viene a razón de la fuga del Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán, de la fuga en donde se tiene presuntamente pruebas suficientes que le han dictado formal prisión a 3 de los 7 imputados. Los otros salieron bajo reservas de la ley y pues la PGR no está muy contenta, está que no lo calienta ni el sol. Bueno, ahí está la cuestión. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta fuga, que por cierto ha dicho el canciller Meade que están redoblando los esfuerzos para capturarlo. Deberían de redoblar el esfuerzo el gobierno federal, pero para terminar con la corrupción y con la impunidad que mantiene a nuestro país con altos niveles de pobreza y de miseria. Eso es lo que debería estar haciendo el gobierno federal, redoblar los esfuerzos para combatir este flagelo de la corrupción, de la impunidad, del desvío de recursos, de la falta de transparencia, del robo indiscriminado de los recursos de la federación, estos que deberían de ser destinados y que son destinados al combate a la pobreza y que son desviados. Ahí es donde se debería de redoblar los esfuerzos. Lo de la fuga del Chapo, sinceramente, nos tiene sin cuidado. A la gran mayoría de los mexicanos nos importa pues nada. Sinceramente no nos importa a dónde se fue, cuándo se fue. Lo que sí vemos es a un gobierno totalmente incapaz de muchas cosas. Eso sí lo vemos. Bueno, la Crónica dice: fuera de control, 4.965 oficialías de registro civil. Cada una opera con sus propias reglas y roedores. En 16 estados hay mando estatal, en 12 municipal. Con un billete de por medio te cambian datos o ciudadanía. Es el medio más fácil para hacerse mexicano sin serlo, acusa ex titular de Registro Nacional de la Población.
En 2 estados, las autoridades municipales tienen el monopolio. Plan de modernización cumple 18 años y apenas va en el 50% de captura. En un suspiro desaparecen nombres y cambian identidades. Me acuerdo del caso del hermano de Carlos Salinas de Gortari. Ustedes lo recordarán, que ahí en Cozoleacaque le cambiaron el nombre para poder salir del país. Ustedes lo recordarán. Así están las cosas, amigos. En México no hay instancia que las regule o vigile, tampoco una ley para homologar procedimientos, requisitos o cobro. Por eso ha sido un fracaso esto, ¿no? Pues la verdad ha sido hasta para salió una información donde usted en cualquier lugar podía solicitar su acta de nacimiento. Si usted nació en Veracruz y estaba, por decir, allá en Monterrey, en otros lugares de la República Mexicana, usted podría solicitar su acta de nacimiento a través del internet. Pero en la realidad y en la práctica no sucede así. Tiene usted que regresar a su estado, tiene usted que contactar a algún familiar y solicitarlo, porque no lo puede bajar a través de los medios de internet, hacer este trámite, y ya habían dicho que se podía hacer. Ahora, si está usted en los Estados Unidos, es un poco más complicado porque tendría que ir a la embajada, ¿no? Bueno. Del descontrol de esto, amigos cibernautas, pues devienen las tranzas, los abusos, las farsas, que bueno, la verdad que es esencial, porque ahí está la parte de la identidad, de la certeza jurídica de nosotros los mexicanos. Y este documento único, pues muchas veces es falseado. A ver qué dice la Secretaría de Gobernación a nivel federal, porque bajo su mando está el control del registro de la identidad de los mexicanos, y que debe de tener un control sobre todas las oficinas públicas del registro civil a nivel nacional. No ha pronunciado nada al respecto hasta el día de hoy. Bueno, en el diario Milenio dice: liberé a maestros de la CENTE, dice Gabino Cue. Dejarán de ser condicionados por sus dirigentes para ir a protestas, sí, porque los obligaban prácticamente. Algunos obligados, otros por gusto, les daban un billete y bueno, ellos iban. Lo ha dicho el propio dirigente disidente Rubén Núñez, ¿no? Que él le pagan por hacer política, ¿no? La sección 22 emite protocolo de seguridad contra provocadores para la marcha de hoy. No idóneo el 46.8 de docentes evaluados según resultado del primer examen, informa la SEP. El gobernador de Oaxaca dijo que liberó a los maestros del estado que eran obligados a marchar y responder a los intereses de los líderes de la sección 22 de la CENTE. En entrevista, el mandatario aseguró que se siente tranquilo tras tomar la decisión de reestructurar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y arrebatarle, luego de 23 años, la Rectoría de la Educación y el control de las plazas a la disidencia. Sin mencionar nombres, Cue confirmó que la dirigencia de la 22 que encabeza Rubén Núñez desvirtuó las causas del movimiento magisterial, alejándolo de los padres de familia por atender intereses personales, trastocando el orden público. Bueno, perdió el rumbo, pues. Eso es lo que dicen los diarios más importantes de nuestro país, amigos cibernautas. Y lo de la CENTE sigue siendo un tema muy, muy importante. ¿Y por qué lo digo? Por la sencilla razón de que hace poco se llevó la evaluación de los maestros para ocupar algún otro cargo y bueno, hubo un fracaso total ahí. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya para tratar este tema de la evaluación de los maestros y lo del Coneval y la reunión del PRI a nivel nacional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué dice el presidente Enrique Peña Nieto? Regresamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Tómame en tus brazos por última vez. Escúchame antes de que grite. Dame solo un beso antes de irte. Dame solo un poco de tiempo, un minuto nada más. Solo quiero pensar y pedirte un minuto nada más, el tiempo justo de poderme dar mis besos con tus lágrimas y poderte abrazar. Un minuto nada más para estar juntos y poder hablar. Dame solo un minuto y no llores más. Perdóname por olvidar cómo pedir perdón a quien se quiere de verdad. Mírame, no hay más que hablar. Asómate a mi vida, llénala. Dame solo un poco de tiempo, un minuto nada más. Solo quiero pensar y pedirte un minuto nada más, el tiempo justo de poderme dar mis besos con tus lágrimas y poderte abrazar. Un minuto nada más para estar juntos y poder hablar. Dame solo un minuto y no llores Pues bien, amigos cibernautas, ya estamos de regreso nuevamente aquí en este espacio. Gracias por continuar con la atención, independientemente de lo de Enrique Peña Nieto, donde ha solicitado, bueno, más bien dicho, donde llevó a cabo una reunión del Consejo Político Nacional del PRI, donde los diversos actores políticos le brindan su apoyo para seguir gobernando a este país. Llama la atención porque independientemente de la lealtad política, de la ideología política que tienen quienes militan en un partido político, llama la atención que no den a conocer sus propias ideas de lo que realmente está mal en nuestro país. Una cosa no debería de estar ligada con otra y sin embargo el presidente de la República, independientemente de quienes le puedan dar su respaldo, sabe que lo que está haciendo ha sido un verdadero fracaso.
El sábado se llevó a cabo el Consejo Político Nacional, pues en donde esta reunión que se llamó Unidad Transformando a México, pues realmente yo creo que ha sido una reunión de un Consejo Político Nacional que reúne el fracaso en una sola persona que se llama Enrique Peña Nieto. La política social, amigos cibernautas, hoy está por los suelos, lo ha dicho el Coneval, 55.3 millones de mexicanos hoy en pobreza. Hoy tenemos a 11.4 millones en pobreza extrema. ¿Cuáles son las cifras que dan en este aspecto, amigos cibernautas? Del 2012 para acá se ha incrementado en 2 millones más. Se hablaban de 53.3 y hoy tenemos 55.3 millones que se suman a los pobres de nuestro país. Y cuando hablamos de esas cifras podemos hablar de un fracaso, amigos cibernautas, porque ha sido muy poco lo que se ha hecho por este país tan cansado y en donde no hay dinero que alcance simple y sencillamente porque es desviado para otro lugar. Es una vergüenza y ya no caben palabras para describir lo que sucede en nuestro país. De eso, amigos cibernautas, de los 55.3 millones que hoy ya hay en nuestro país, 500,000 ha aportado el estado de Veracruz, de este mal gobierno que encabeza Javier Duarte de Ochoa. Es la vergüenza otra vez para nuestro estado que encabece el segundo lugar en donde hay demasiada pobreza, donde hay muchísima miseria y en donde 500,000 salen del estado de Veracruz. Morelos y Veracruz, primero y segundo lugar, y de ahí se reparte en otros 7 estados, pero Veracruz aporta 500,000 nuevos pobres. Bueno, esto que hoy el presidente de la República debe de reconocer como un fracaso, debe de ir ligado con una crítica, con un discurso acorde a lo que está sucediendo y no a lo que dijo el sábado pasado cuando habla que quiere seguir transformando a nuestro país, seguir moviéndolo con lo que ha hecho. Y esto suena a burla, porque imagínense usted, amigos, que a las cifras de los 2 millones de mexicanos que se suman a la pobreza, en pobreza extrema habían 11.500.000 y hoy hay 11.400.000. 100,000 menos pobres o en la miseria o en la pobreza extrema, que en nada absolutamente ayuda y que son cifras que no debieran de presumirse, porque lo que indica, amigos cibernautas, que hay un gobierno insensible ante lo que estamos viviendo, alejados de la realidad que vivimos la gran mayoría de los mexicanos, que nos damos cuenta cómo la política social del gobierno federal y del gobierno y de los gobiernos estatales y en muchos casos de los gobiernos municipales también ha fallado. Eso por un lado, y por el otro lado lo que vemos el día de hoy, amigos cibernautas, con lo que ha salido a la luz pública, que en México casi la mitad de los docentes, el 46.8% que participaron en los concursos de promoción a cargos de director, supervisor y asesores técnicos pedagógicos, no lograron alcanzar el resultado de idóneo. La SEP, la Secretaría de Educación Pública, puso en línea a través del portal del Servicio Profesional Docente los resultados de las evaluaciones que se aplicaron a los participantes en las pruebas del 20 y 21 de junio. En total participaron 40.318 docentes y bueno, la verdad, amigos, es que el 46.8 lo reprobó. 46.8 reprobó esta evaluación
que debería de ser, la verdad, pues algo que nos pusiera a pensar qué es lo que está fallando en nuestro país con este presidente que dijo que él sí sabía gobernar. De los 40,318 docentes que participaron, 21,446 resultaron idóneos para ocupar cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica. Sin embargo, el resto no alcanzó un resultado idóneo, lo que equivale a un total de 18,872 aspirantes que no pasaron la prueba. ¿Qué tan mal está la educación en nuestro país, amigos cibernautas, que se viene a sumar a las cifras del Coneval? Las cifras del Coneval que hoy tenemos, amigos cibernautas, que nos dan un mapa y una exactitud de la pobreza que hay en nuestro país y que hay en todas las entidades federativas. Esto, la verdad, sí es alarmante, muy alarmante, porque simple y sencillamente esta pobreza que hoy tenemos en México, pues prácticamente, amigos cibernautas, es vergonzoso y es escalofriante saber que hay un presidente de la República, que hay gobernadores, que hay presidentes municipales que no han hecho nada por combatir la pobreza. Súmele usted a esto lo que está sucediendo, amigos cibernautas, con los datos económicos que nos da el Senado de la República cuando nos habla de que, por ejemplo, en el 2012 se le habían dado a los grupos parlamentarios 430 millones de pesos y ahora dice que fueron 1,045 millones de pesos. La diferencia, 614 millones de pesos que simple y sencillamente se gastaron sin saber realmente en qué. Esta es la clase de país que nosotros tenemos y que nos avergüenza, amigos cibernautas, porque si realmente el dinero se utilizara para lo que es, no tendríamos estas cifras tan alarmantes que tenemos el día de hoy. Ahí tenemos el caso aquí en el estado de Veracruz de la Sedesol Federal, que encabeza el señor Marcelo Montiel, que hace poco fue exhibido por el senador Alejandro Encinas, donde se decía que habían desaparecido más de 500 millones de pesos. Ese es el primer caso. El segundo caso, de unos jóvenes que agarraron allá en San Andrés Tuxtla, con más de no sé cuántas cientos de tarjetas del programa 65 y más, y con miles de pesos en sus bolsas que acababan de retirar de diferentes cajeros de esa ciudad. Estos señores trabajaban o trabajan en la Sedesol Federal de aquí del estado de Veracruz. Dinero que puede ser utilizado para programas sociales son desviados en complicidad con funcionarios públicos de los niveles de gobierno más altos para ir a cuentas personales y seguir lucrando con la pobreza que hay en nuestro país. Eso es muy grave, amigos cibernautas, porque no hay forma de terminar o de erradicar esta pobreza. Y mientras tanto, amigos cibernautas, los productos, los insumos necesarios siguen encareciéndose y el ingreso en todas las familias mexicanas sigue siendo menor. No hay empleos bien remunerados, hay menos ingresos, más pobreza, dinero que se sigue cobrando a través de los impuestos que todos los ciudadanos pagamos, que no está siendo bien utilizado. Y cuando no está siendo bien utilizado y cuando el patrón no está haciendo bien la chamba, se le debe de pedir la renuncia. Hoy el presidente debe de enfrentar esta encrucijada, si de irse o quedarse, porque realmente los resultados no son los esperados, pese a las cifras que nos quieren dar a conocer. Pese a las cifras que hoy hay, muchos gobernadores, el propio presidente de la República, la secretaria de Desarrollo Social, los minimizan con tal de salvar el pellejo, con tal de salvar su puesto público, su cargo público y seguir cobrando cifras millonarias como el salario que ellos tienen. La verdad
es vergonzoso porque hoy, amigos cibernautas, tenemos a un país que sigue dándose y conformándose por una gran cantidad de mexicanos que pasan a formar fila de la enorme pobreza que existe en nuestro país. La verdad, sí es lamentable lo que nos sucede, amigos cibernautas. El Coneval, el Consejo Nacional de la Evaluación, ha informado de las estimaciones de pobreza en México, y la verdad que sí es escalofriante lo que dice, que se ha aumentado la pobreza en 2 millones más en el 2012 al 2014, desde la época en que entró Enrique Peña Nieto hasta el día de hoy, que estamos ya en el 2015, ya 2 años y tantos meses que no ha habido resultados. Y para colmo, en materia de seguridad se les escapa el Chapo. Y hoy, amigos cibernautas, vemos más preocupados a ellos por recapturarlo, por aprenderlo o reaprenderlo, que por realmente combatir este enorme flagelo que tenemos el día de hoy, que se llama miseria, que se llama pobreza, más preocupados en traerlo nuevamente al penal que en combatir la corrupción y la impunidad en que cada gobernante está inmiscuido. Lamentable lo que vivimos el día de hoy, amigos cibernautas, porque no hay ninguna entidad, o más bien dicho, todas las entidades colaboran a la pobreza, pero hay unas más que otras. Y Veracruz hoy ocupa el segundo lugar en este tema. 500,000 nuevos pobres, amigos cibernautas, suman a este grave problema de nuestro país. 500,000 que aporta el gobierno del estado de Veracruz, que encabeza Javier Duarte de Ochoa. En Veracruz usted sabe que ha habido mucho desvío de recursos, muchas irregularidades. De verdad es lamentable lo que vivimos el día de hoy en Veracruz. ¿Quién sabe hasta cuándo va a terminar todo esto? Pero lo que sí sabemos, amigos cibernautas, es que al menos aquí en Veracruz ocupamos un deshonroso lugar. Eso es lo único que sabemos, un deshonroso lugar en materia de pobreza, en la que el gobernador Javier Duarte de Ochoa no ha sabido dar resultados. La verdad, muy lamentable, porque se tenían muchas esperanzas en este señor joven, en esta persona que se creía capaz, que podía hacer muchas cosas, pero que, bueno, hoy lo vemos, no es así. La pobreza aumenta en el país y Veracruz aporta, amigos cibernautas, 500,000 nuevos pobres a el gobierno federal. Bueno, así están las cosas, amigos cibernautas. Oiga, ayer se cumplieron ya 10 meses de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas allá en Iguala, Guerrero, allá de este municipio en donde estos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron, en la que las autoridades pues están inmiscuidas, y muchos de ellos, bueno, concretamente el presidente municipal y su esposa de Iguala, están en la cárcel con una larga condena, creo, en este aspecto. Pero la verdad es que ayer se cumplieron ya 10 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas de allá de Ayotzinapa en Guerrero. Marcharon los padres de familia de estos jóvenes, amigos y simpatizantes de este movimiento. Esta es una de los puntos negros que seguirán a Peña Nieto hasta el resto de su vida, por lo que ha sucedido. Lo de Tlatlaya, lo de Ayotzinapa, lo que estamos viviendo en Michoacán, lo que se está viviendo en Zacatecas con los militares, lo de las cifras de pobreza en nuestro país que ha aumentado en este mal gobierno, son estigmas que seguirán a Enrique Peña Nieto por el resto de su vida, amigos cibernautas. Más le valdría quizás renunciar
antes de seguir o de continuar por este camino que en nada ha ayudado a nuestro país, amigos cibernautas. Bueno, ahí la dejamos, llegamos a la parte final de nuestro programa. Si usted nos permite, nos veremos aquí el día de mañana, amigos cibernautas, en otra edición más de NP Noticias de la tarde, donde estaremos comentando algunos datos más. Ojalá y esto cambie, amigos cibernautas, para bien, porque con este mal gobierno que traemos de Enrique Peña Nieto y de Javier Duarte de Ochoa, sencillamente, quién sabe cuándo saldremos del atraso. Porque ya para finalizar, déjeme decirle, los recursos federales que llegan de la Federación al gobierno del estado de Veracruz, simple y sencillamente no aterrizan en los ayuntamientos, y de esa forma, ¿cómo se puede combatir tanta pobreza si el dinero que llega de la federación se queda en las arcas estatales, allá los jinetean, allá lo ponen a sudar en beneficio de los más allegados de Javier Duarte de Ochoa? Así no se puede, amigos cibernautas. Y déjenme decirle ya para terminar, ningún presidente municipal que se precie ser del mismo partido de este mal gobernador que se llama Javier Duarte de Ochoa, tiene la seguridad de que las participaciones federales aterricen en tiempo y forma en las arcas municipales. Ningún presidente municipal se puede preciar hoy de decir: Javier Duarte de Ochoa es mi amigo y me va a depositar el dinero de las participaciones federales. No, señor, el dinero parejo a todos se los retienen. Por eso estamos tan mal en Veracruz, por eso ha aumentado la pobreza y la miseria, porque hay un gobernador que simple y sencillamente no ha sabido cumplir con las exigencias y no ha sabido dar los resultados que quiere el pueblo veracruzano. Bueno, ahí la dejamos ahora sí. Nos vemos el día de mañana, amigos cibernautas, si Dios nos lo permite, aquí a esta misma hora y en este mismo espacio. Gracias y hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.